amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico del día viernes 2 de abril del año 2021. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church en Odessa, Texas, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Sabes que estos estudios bíblicos normalmente leo un pasaje, una porción bastante amplia de la escritura, como un capítulo completo, por ejemplo. Y luego, en la medida que voy leyendo, voy explicando, dando una interpretación. Pero hoy no lo voy a hacer de esta manera. El estudio de esta noche, de hecho, que viene del capítulo 17 del profeta Ezequiel, solamente voy a leer unos cuantos versos. Pero en realidad este estudio tiene que ver con muchas cosas más que no tengo el tiempo suficiente para ir dando cita por cita, pero es necesario que lo haga de esta forma este día y espero que puedas tú disfrutar esta reflexión. Voy a iniciar entonces leyendo contigo este capítulo 17 en el verso 19 y 20 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Juro que haré recaer sobre él mi pacto, por no haberlo cumplido, y el juramento que me hizo y que menospreció. Voy a extender mi red sobre él y lo atraparé y lo haré venir a Babilonia. Allí dictaré sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Este es un pasaje bastante poderoso del profeta Ezequiel. Y, y este capítulo 17 y muchas otras secciones de la escritura en general son bastante confusas. Para un pastor que ha venido a través de un estudio concienzudo de las escrituras, y tú probablemente conoces algunos o has escuchado algunos en diferentes medios, vamos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendiendo de los maestros que están avanzados en un seminario teológico, como es en el caso mío, o de la universidad teológica. Pero también hay otros pastores que vienen a institutos bíblicos y escuelas de ministerio que se preparan en una forma profesional para poder servir como ministros de la palabra del Señor. Aún en ese grupo en esa categoría de cristianos, existen muchas dudas para nosotros acerca de cosas que son difíciles de comprender. Es muy difícil que pueda existir un ser humano, ministro de Dios, conocedor de la Escritura, que pueda tener una correcta interpretación de toda la Escritura. Personalmente no considero que yo sea una persona que tenga ese nivel de conocimiento y por lo mismo puedo comprender que en tu caso, que tú eres un cristiano, un creyente que le gusta la palabra del Señor, pero pues obviamente tienes tu trabajo, tus actividades, tus tareas, tú no eres necesariamente un profesional en el conocimiento bíblico. No podría yo esperar de que tú tengas una explicación perfecta y precisa de las cosas bíblicas, porque obviamente no es tu trabajo. Sin embargo, tratamos de hacer interpretaciones que tengan sentido para ti. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, porque quisiera que por hoy, en la medida que voy a retomar la escritura de Ezequiel, trates de ver tu vida como que si se tratara de la vida del pueblo de Israel. Tú sabes que en la Biblia, conforme leemos la historia, conforme leemos los pasajes bíblicos, vamos conociendo más y más qué es lo que le pasó a Israel y entendemos que Israel como una nación, como el pueblo elegido de Dios, tienen un pasado, un presente y un futuro que tiene que ver con la profecía, que tiene que ver con hechos históricos y también con el plan de Dios para el final de la era humana. Y naturalmente también hay una posible interpretación de Israel cuando se trata de nosotros como hijos del Señor constituyéndonos en el Israel de Dios, el pueblo elegido de Dios, tú como el Israel de Dios. Y por hoy quisiera que te unieras conmigo en este viaje
a través de las escrituras en el cual tú eres Israel. ¿Ok? Quiero que lo veas de esta manera hoy, que tú eres el pueblo elegido de Dios. ¿Y cómo inicia todo el relato bíblico? Inicia con el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que sucedió en Edén y lo que ocasionó que Adán y Eva tuvieran que salir de allí? Fue la desobediencia a la palabra del Señor. La desobediencia hace que la gente que viene con un potencial para hacer grandes cosas para el Señor, para el reino de Dios, para sus propias vidas, para la humanidad, para las futuras generaciones, todos los seres humanos con un gran potencial derivado de la desobediencia a la palabra de Dios, perdemos puntos y somos excluidos. Y tal vez eso te explica el porqué de muchas cosas que pasaron en tu vida, como infante, en tu infancia, en tu juventud, de todo eso, como que tú estabas excluido de ciertas cosas porque el Edén representa eso, es cómo es que la desobediencia a la palabra de Dios hace que el ser humano sea excluido del jardín del Edén. Pero no solamente eso, tú sabes muy bien que después de esto viene el diluvio, porque Dios preservó la vida de Adán y Eva y sus descendientes, pero de pronto toda la humanidad está perdida en cosas tan espantosas y horribles que el Señor ya no aguanta ver cómo el pueblo que Él ha creado se han convertido en seres tan malvados y perversos. Tan solo hay uno, Noé, que tiene temor de Dios y está interesado en conocer del Señor y vive en una forma decente. Y a través de ese uno, la humanidad se salva. Pero todo lo malvado, todo lo que es perverso, tiene que morir. Ahora, tú eres ese Israel, ¿entiendes? En donde la desobediencia te excluye, pero a través de una dedicación al Señor y haciendo que el mal y la perversidad mueran en tu vida, tú superas a un nuevo nivel. Pero desafortunadamente la historia nos muestra Israel ahora en Egipto. El pueblo de Dios ahora es esclavizado, porque tú sabes que Egipto representa la vida de pecado. Una vida de pecado en la cual tiene que haber un proceso de salvación y redención. Y aquí es donde tú como Israel eres restaurado, eres liberado, con el propósito que vayas a poseer tu tierra prometida, que es Canaán. Si tú eres Israel, tú comprendes estos pasos, ¿no? Estás ahora en Canaán, estás ahora a punto de conquistar la tierra que Dios te da, porque Dios te da bendición, Dios te da el potencial para prosperar, para tener una vida grata, agradable, de bendición, con dicha, con todas las cosas buenas que este mundo, que la vida te puede ofrecer si haces las cosas como Dios quiere. Pero, ¿qué significa esto? Que hay que trabajar para conquistar esa tierra prometida. Hay muchos reyes, hay que batallar, hay que pelear en contra de cada uno de estos que son los traumas, las diferentes adversidades que te puede presentar la vida misma, los territorios, etcétera, todo esto, pero a través de esa lucha y esa tenacidad y esa disciplina con la gracia de Dios, vienes y posees esa tierra prometida. Y así es como el creyente e Israel son introducidos a esa tierra de bendición hasta que algo pasa. Estando en ese lugar en donde hay bendición y prosperidad, estando allí, surge ahora Ezequiel y habla de Babilonia y una nueva esclavitud que es terrible. Y esa esclavitud, tú sabes que no concluye allí, se traslada luego al Imperio Romano, en donde finalmente viene el Señor Jesucristo para liberarnos de ese poder de las tinieblas, ¿verdad? Ahora, fíjate, si tú eres Israel y tú eres Israel, en todo este proceso, aquí es donde surge la gran pregunta, ¿cuál es la relevancia del capítulo 17 y qué tiene que ver eso con tu vida? Tú te preguntas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? El capítulo 17, precisamente el verso 20, habla de la destrucción de la gente desleal, de la destrucción del infiel.
porque es lo que claramente la Escritura señala, y lo voy a leer de nuevo contigo. Dice: por lo tanto, así ha dicho el Señor Dios, juro que haré recaer sobre él mi pacto por no haberlo cumplido, y el juramento que me hizo y que menospreció. Voy a extender mi red sobre él y lo atraparé y lo haré venir a Babilonia. Allí dictaré mi sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Qué tremendo es esto, porque cuando uno piensa en lo que le ha sucedido a muchas personas que, estando bajo la bendición de Dios, de pronto se rebelan y el pecado los atrapa y van en un camino de total destrucción. Y yo creo que tú conoces personas que han experimentado esto. Incluso tú sabes muchos grandes siervos del Señor, pastores en todas partes del mundo, gente que conocen la Escritura y llegaron a estar en posiciones de eminencia y en puestos de honor debido a todas esas cosas que estaban ocultas y dentro de sus corazones. Y todo eso fue eh, una gran destrucción al final, porque había rebelión, porque había pecado, había un deseo de la persona de no querer hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo con lo cual cada persona tiene que lidiar. Y tú tienes que pensar al respecto y decir: ¿qué voy a hacer yo acá? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Porque la destrucción viene como resultado de la falta de fidelidad a Dios, que no tiene absolutamente nada que ver con las cosas que haces, tiene totalmente que ver con lo que está dentro de tu corazón y tus deseos de serle fiel al Señor y tenerlo a Él como el número uno en tu vida y servirle a Él y no desviarte por ningún motivo, sino que permanecer firme en el conocimiento del Señor, en su palabra, estar fiel con la iglesia en todo aspecto, en servicio, en devoción, en sumisión a las autoridades en la iglesia y por supuesto en el dar, en el contribuir financieramente a la obra del Señor, ser fiel al Señor con lo que le corresponde a Él, servir en todo lo que sea posible, pero sobre todas las cosas mantener en nuestro corazón ese pacto que hemos hecho con el Señor. Tú tienes que mantenerte fiel a ese pacto que has hecho con Dios, porque Babilonia, que representa esa esclavitud que viene sobre Israel, ¿entiendes? Esa esclavitud viene como resultado de una vida de pecado, de una persona que no quiere mantenerse fiel al Señor. Entonces el Señor dice: déjame ver si entiendo esto. Tú no quieres que yo te diga qué hacer. Tú no quieres obedecerme. Tú no quieres sujetarte a mis órdenes. Tú no quieres hacer eso. Tú no quieres ser fiel a mí. Tú no quieres hacer las cosas a mi manera. Tú no estás dispuesto a sujetarte a mi autoridad. Es el Señor hablando, ¿verdad? Hablándote a ti. Déjame ver si entiendo lo que estás pensando, sintiendo, deseando. Tú no quieres mantenerte fiel a mí. Me diste una promesa. Me hiciste creer que tú de verdad te habías arrepentido y cambiado. Me hiciste promesas, me diste votos, me juraste y me dijiste que ibas a servirme por el resto de tu vida, pero ahora me estás demostrando lo contrario, que en realidad tú no quieres mantenerte fiel a mí. Tú lo que me estás demostrando es que no quieres que yo sea tu dueño, tu señor, tu autoridad, tu rey. Tú no quieres que yo te gobierne. Muy bien, dice el Señor. Como tú te rebelas contra mí, como tú estás siendo desleal, infiel, ahora sabes qué, te voy a mandar a Babilonia y allí te va a caer un gran juicio. Y allí vas a tener la sentencia porque pecaste y te has rebelado. Vamos a ver qué te parece esto. Esto es un hecho en la vida de Israel. Ahora tú eres Israel. ¿Eres tú la persona desleal a Dios o tú eres la persona que no vas a hacer eso? Porque la persona que es desleal al Señor va a sufrir porque no permanece firme al Señor, porque no permanece leal al Señor, porque le prometen una cosa al Señor, pero no la cumplen.
se comprometen con el Señor, pero no hacen lo que dicen que van a hacer. Porque están un día sí, un día no, aquí por un momento y mañana quién sabe. No se puede contar con ellos, el Señor no cuenta con ellos y es un desastre de vida porque no hay lealtad, no hay compromiso, no hay formalidad en nada. ¿Entiendes? Y por eso dice él, allí dictaré sin sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Pero bueno, el Señor al mismo tiempo hace cosas bien poderosas en la vida de todos los demás. Y déjame leerte ahora el verso 24. Dice, todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, puedo derribar al árbol más alto y hacer crecer al árbol más pequeño. También puedo hacer que el árbol verde se seque y el árbol seco reverdezca. Yo, el Señor, lo he dicho y lo voy a cumplir. Porque se va a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir en la vida de Israel. Tú eres Israel. Si tú andas haciendo lo malo, tú te comprometes con Dios, pero le fallas y todo eso, si tú te has llenado de orgullo, de vanidad, si tú no estás haciendo las cosas como deben ser, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú insistes que vas a hacer las cosas como se te da la gana, si tú no quieres seguir el protocolo de la Escritura, obedecer la palabra del Señor, va a venir en Babilonia un juicio contra ti por pecar y rebelarte contra Dios, porque tú eres Israel. Pero mira lo que dice aquí en este verso 24. Todos los árboles se van a dar cuenta que yo soy el Señor. Toda la gente va a ver que al final se hace mi voluntad, dice el Señor. Y aquellos que son árboles verdes y todo, yo voy a hacer que se sequen, dice el Señor. Aquellos que aparentan estar muy bien, ¿verdad? Que aparentemente todo les está yendo bien porque tienen lo que la gente piensa que es bendición. De pronto viene la destrucción hacia ese árbol y dice el Señor, pero yo voy a hacer que el árbol que está seco se reverdezca. Él no puede hacer todo, Él puede hacer eso. Al que está arriba lo puede poner abajo y el que está abajo lo puede poner arriba. Y es un constante proceso de evaluar qué es lo que está en nuestros corazones y es lo que tú tienes que hacer seriamente. Pensar qué hay adentro de ti en relación a Dios, nuestro Señor, y tu relación con el Espíritu Santo y con la palabra y con la iglesia y tu devoción al Señor y al reino de Dios y a la eternidad, al cielo. Porque si no hay devoción, entrega, dedicación completa de tu vida hacia el Señor, no va a funcionar. Y mira, y son los ciclos que la vida muestra, ¿verdad? El árbol que está verde se seca. El que está arriba, que se siente muy, muy bien, ¿verdad? Porque esto y lo otro, pero adentro no hay solidez, no hay compromiso con Dios. Esos van a caer. Y si tú estás en ese momento, en este momento precisamente en una situación así, en donde tú miras que todo te está yendo bien, que no hay ningún problema con nada, ¿verdad? Y que tienes lo que quieres y que crees que vas a seguir igual, mucho cuidado con eso, amigo. Mucho cuidado. Porque con el Señor Dios no se juega. Y aquel que anda así como quien dice un paso aquí, un paso allá, y porque tiene ciertas cosas bajo control, ese árbol verde va a secarse y caer y ser destruido. Pero al mismo tiempo yo quiero hoy hablarte a ti, amigo, si tú eres la clase de persona que entiende bien esto. Ya viviste Edén, ya viviste el diluvio, ya viviste Egipto, ya viviste Canaán y ahora en la esclavitud de Babilonia o tal vez bajo la opresión del Imperio Romano y tú piensas, pero ¿qué puedo hacer? Te voy a decir esto. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Pero la clave está en el poder de humillarse. La humildad tiene un gran poder en la vida. La humildad tiene un gran poder. El humillarse delante del Señor y ser humilde delante de la gente, reconocer
que hemos fallado, que hemos pecado y que necesitamos al Señor y que hay que volver a empezar cada día, ¿sabes? Cada día hay que volver a empezar y hacer las cosas como deben ser y aprender lecciones. No cometer los mismos errores, sino a llegar a un punto donde tú dices, hasta aquí he llegado, ya no voy a seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer las cosas como deben ser, porque el Señor puede hacer que al orgulloso lo baja y al humilde lo levanta, al árbol verde lo seca, pero también Él puede restaurar el árbol que está seco y hacerlo reverdecer. Gracias por estar aquí con nosotros y espero que el Señor te haya hablado hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana y recuerda que en nuestro website, thechurch.us, y también en nuestro canal de YouTube channel, allí tenemos más videos en español y hasta entonces te deseo muy feliz noche.